Casta Editorial Lo que Importa y Uber presentan Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, Cast, Biblia y billetera. Conversamos con el antropólogo social e investigador del IES, Pablo Ortúzar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política chilena principalmente. Estamos con Daniel Matamala desde los Estados Unidos de Norteamérica, ya llegando al final de su periplo. Ayer fue la final del Mundial. Me imagino que estuviste por ahí, Daniel. ¿Qué tal, Cristóbal? Sí, estuve en el estadio viendo cómo España se coronaba como muy justo ganador del Mundial y poniendo el punto final al campeonato. Así que ya estoy haciendo el último despacho hoy día y después ya me vuelvo a Chile para cumplir con mis obligaciones. Para reportear la catástrofe climática. Bueno, ojalá que ya la situación esté mejor Sí. en los próximos días, ¿no? Pero sí, ha sido bien tremendo, lo he estado siguiendo a la distancia, obviamente, todo lo que ha pasado en Chile estos días. Oye, ¿me quieres dar una impresión preliminar? Yo sé que nosotros hablamos de política aquí, pero además dos futboleros imposible no hacerlo. Me lo han pedido además. ¿Tienes alguna impresión general del Mundial? A mí me pareció un Mundial extraordinario. Lo digo incluso un poquito a mi pesar, ¿no? Porque yo era de los que criticaba esto de este Mundial gigantesco con 48 equipos en 3 países. Y yo creo que tengo que reconocer que fue un exitazo. O sea, lejos de matar la gallina de los huevos de oro, que yo pensé que podía pasar cuando se empezó a hablar de un Mundial de 48 equipos, de 104 partidos, yo creo que se demostró que hay mercado, hay interés, hay atención para tener 4 partidos, 6 partidos incluso al día, y que la cuestión funciona. O sea, era posible agrandar el pastel, digamos, permitir que entraran más equipos. Claro, haciendo que hubiera algunos equipos que eran irrelevantes en primera fase, pero de todas formas la primera fase fue súper entretenida. O sea, yo creo que el Mundial demostró, creo, la inmensidad del producto, por ponerlo en esos términos comerciales, y por lo tanto validó esta idea de un Mundial gigante. Se está hablando ahora ya con toda naturalidad de un Mundial de 64 equipos, que parecía una locura hace un par de semanas, pero ahora después de haber visto el de 48 uno dice, bueno, con 64 probablemente también funcionaría. O sea, creo que se validó esta idea del gigantismo de la cual yo era bastante reacio. Y además coincidió con que creo que hubo un muy buen fútbol. O sea, todo lo que pasó dentro de la cancha, hubo un promedio de casi 3 goles por partido. Desde México 70, que no había un mundial tan goleador como este. Con figuras como Messi, Mbappé en un nivel extraordinario, con un gran campeón como España. O sea, yo creo que todo lo que pasó dentro de la cancha finalmente demostró que este nuevo mundial gigante, monstruoso un poco, llegó para quedarse. Sí, y es curioso que el hecho que no ganara Argentina finalmente evitó la sospecha final que se podría haber puesto sobre la limpieza del torneo. Creo que terminó a todo el mundo le convenía, incluso al final a la FIFA, que no ganara Argentina. En cierta forma, digamos. Estaba un poquito esta mancha. Yo creo que Argentina se sacudió esa mancha con el partido contra Inglaterra, que fue un partidazo para mí, el mejor del Mundial, y que lo gana de forma limpia, además de forma dramática, pero de forma indiscutida, y eso lo puso como un legítimo finalista. Ahora en la final, no existió. Argentina no tuvo nada que hacer, o sea, fue una final que España la dominó, pero completamente. Me tocó estar en el estadio en esos 2 partidos, ¿no? En Argentina-Inglaterra y en Argentina-España, y era muy clara la diferencia. Estaba yo rodeado de hinchas argentinos. En el Argentina-Inglaterra a los argentinos le hacen el gol y alentaban más. O sea, parecía evidente que Argentina lo iba a dar vuelta, no por lo que estaba pasando. Aquí era claro que la única opción que tenía Argentina era tratar de aguantar a los penales, esperar el milagro, y cuando España hace el gol, la sensación general fue listo, se acabó. No tiene con qué Argentina ir a buscar el partido. Sí, yo no recuerdo otra final en la cual haya... Esto obviamente uno lo dice desde su punto de vista, pero he estado revisando mucha prensa internacional, las columnas que a veces tratan de intelectualizar este fenómeno que nos gusta tanto, que es el fútbol. No recuerdo otra final en el cual en general haya habido un rival que la gente quisiera que perdiese. Yo no creo como un villano, como lo decíamos la semana pasada, que había un villano. Sí, porque nadie quería tanto que ganara España. España no es como que despierte, digamos, las sensaciones alegres que a veces en gente de otros países despierta Brasil, ponte tú. Claro. En cambio, en España, digamos, la gente no andaba diciendo ojalá que gane España el Mundial desde el comienzo, ni mucho menos. Yo creo que fue haciendo el camino que
que hizo y era de los favoritos, pero no de los dos favoritos, diría yo. Pero al final la gente quería que perdiera Argentina, porque se terminó, yo creo, enrareciendo el ambiente por cuestiones tanto futbolísticas como extrafutbolísticas. Que hubo cosas de distinta índole, pero me da la impresión de que quedó como una mala onda generalizada contra Argentina, y creo que hasta cierto punto justificada ayer, porque terminó siendo un perdedor. No sé si llamarlo un mar perdedor, pero todas las cuestiones que se han mostrado después del pitazo final, la forma como reaccionaron al ingreso de los futbolistas españoles a la cancha, a la forma como le dieron la espalda a los españoles cuando estaban levantando la copa, se han sabido todo lo que opinaron antes de la final, lo que pensaban de España. Es decir, estaba leyendo El loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas, que decía que, sí, gran libro. Que decía que el mejor titular cuando Francisco fue electo Papa, había sido un titular colombiano que decía argentino pero modesto. Pero lo que vimos en el último tiempo en este mundial no fue una Argentina modesta, y yo creo que eso terminó por enervar los ánimos. Los que estamos acá cerca de Argentina los conocemos bien, ¿cierto? Pero a esta cuestión se sumó todo el mundo prácticamente. Yo he visto memes y virales y comentarios editoriales desde Tumbuctú hasta Ciudad de México, todos con una animadversión, insisto, hasta cierto punto justificada contra Argentina. Sí, la verdad es que yo no tengo un gramo de anti-argentino. A mí me caen muy bien los argentinos, no tengo ningún problema con ellos, pero sí se dio una mezcla de dos cosas en este mundial, habiéndolo vivido además como conversando con los aficionados de distintos países y todo. Efectivamente había una onda ayer de que ojalá pierda Argentina más que llegue a España. Y yo creo que la suma de dos cosas. Por un lado, esta personalidad que la conocemos, digamos, sumado a la idea de que esta personalidad ya no era la de un poco el rebelde, ¿no? Que era la épica, justa o no, pero era la épica de Maradona, ¿no? Claro, nosotros somos medios pesados, de repente hacemos trampitas, pero es que estamos peleando con alguien que es más poderoso. El underdog, ¿no? el que va de abajo. Es una pequeña revancha lo que estamos haciendo. Exacto. Realmente con esa pillería, etc. Aquí estaba una mala mezcla, que es como una personalidad, digamos, más exuberante, con la idea generalizada de que además tenías el poder de tu lado. Claro, exacto. Tú no puedes ser medio pesado y además poderoso, por las dos cosas juntas caen muy mal. Y esa mezcla, justa o injusta, creo que también hay harto de mito y todo, yo creo que fue lo que se mezcló para generar esta especie de mala onda también. Hoy día leí una columna que justamente comparaba con aquellos países en los cuales el éxito es rutina, con aquellos clubes en los cuales el triunfo es moneda común. Por ejemplo, el Bayern Múnich. El Bayern no te tira la pedantería encima porque está acostumbrado a ganar. Entonces también es un muy buen ganador. Entonces lo que decía esta columna era que en Argentina parece que justamente el trauma, la rabia por los años en los cuales ellos siempre fueron el hermano chico de Brasil, como que no habían entendido de que ahora ellos eran los poderosos y por lo tanto también tenían que comportarse con la civilidad de los ganadores. Bueno, acuérdate lo que muchos empezaron a decir de Chile en nuestra brevísima época dorada en el fútbol. Totalmente, bueno, parecido. Claro, y también caímos en cosas de cierta arrogancia, de cierta soberbia, y muchos empezaron a decir, los chilenos están argentinizados, decían, ¿no? Porque, claro, fue la única vez que ganamos algo y se nos subieron los humos a la cabeza en ese sentido el tiro. Así es. Bueno, esperemos que Chile esté en el Mundial no sé, tendría que ser como 84 a estas alturas para que Chile pueda clasificar el próximo Mundial, dada el estado de nuestro fútbol. ¿Te parece que pasemos a la política después de este paréntesis mundialero? Vamos a la semana política. Yo creo que hay dos temas centrales. Pues tú escribiste el fin de semana de la aprobación de la mega reforma de Quirós, llamémosle así, ¿cierto? Para ponernos de acuerdo en el concepto. Y la reacción del gobierno a los temporales, ¿cierto? A estar en terreno, ¿cierto? A cómo se ha desplegado un gobierno que supuestamente tiene un sentido de emergencia, que no está para grandes retóricas ni semánticas refundacionales, pero esta pega supuestamente que es la que tiene que hacer bien. ¿Partamos por la mega reforma? Sí, dio el paso más decisivo, no el final todavía, pero el más decisivo, que fue que después de haber sido aprobado ya el proyecto en general y en particular en la Cámara de Diputados, se aprobó también en general y en particular en el Senado. Con los 26 votos justos, la gran mayoría de los artículos. Necesitaba 26 votos de 50, sacó los 26 que eran los que tenía. No sumó votos opositores, pero tampoco tuvo ninguna indisciplina dentro de sus filas. Y con eso ya el proyecto queda básicamente listo, con algunos todavía jirones que quedan por definir. Tiene que ir a la Cámara de Diputados porque hubo algunas cosas que se cambiaron entre ambos trámites. Por lo tanto, aquí los diputados tienen que decir o
que es la parte que lo que quiere el gobierno, que es que digan mañana martes, bueno, lo que aprobó el Senado está ok, se aprueba tal cual, listo, va a ley. O si los diputados se ponen un poquito más rebeldes, pueden decir, no, nosotros insistimos en lo que queremos nosotros, hay que armar una comisión mixta para las discrepancias. Ahí el rol clave nuevamente lo tiene, obviamente, el partido de la gente, porque en la medida en que el PDG se allane a aprobar, la cuestión no tiene ninguna duda. Si el PDG se pone más chúcaro, ahí probablemente el gobierno va a tener que contar mejor los votos para ver si logra esta especie de pase express por la Cámara de Diputados. Y luego queda pendiente el tema del Tribunal Constitucional, al cual curiosamente van a acudir ambos bandos. La oposición va a ir al Tribunal Constitucional por básicamente el tema de la invariabilidad tributaria, o sea, esto de que los proyectos sobre $100 millones tienen una especie de seguro en el cual tú no les puedes subir los impuestos por hasta 25 años en algunos casos. Y también querían ir por el tema de esta especie de garantía estatal para los proyectos, los grandes proyectos de inversión que la justicia les revoque la autorización ambiental. El proyecto del Senado dice que hay que pagarles, sí, hay que indemnizarlos. Eso también puede ir al TC. Pero el gobierno también va a ir al TC, porque la oposición metió una serie de normas entre medio, que esta es la discusión típica que tenemos desde los retiros, y el gobierno dice la iniciativa en todas las materias que tengan que ver con materias económicas son del gobierno. Sí. Claro. Entonces, ambos van a ir al TC. Entonces, son los gironcitos que quedan, por un lado en la Cámara de Diputados, el Tribunal Constitucional, pero el 90% de la reforma ya está. Sí. Ya está, ya fue. Yo quiero hacer dos comentarios de forma, más que de fondo. Tú, de hecho, opinaste sobre el fondo el fin de semana. Después, si quieres, ahí haces una especie de resumen de ese argumento. Pero al menos desde la forma, yo quiero hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con la efectividad legislativa del gobierno. El gobierno hizo la pega, te guste, no te guste. Aquí Quirós, lo hemos dicho bastante en este programa, a diferencia de lo que pasó en seguridad, tenía un plan y ese plan rápidamente se transformó en un proyecto de ley. Ese proyecto de ley está a casi nada de ser ley. Y por lo tanto el gobierno demuestra que aún en un escenario político fragmentado fue capaz de conjurar los votos necesarios para aprobarlo. Es decir, este es un gobierno que, a pesar de que al principio parecía un presidencialismo de minoría, porque el Republicanos no es una coalición formal con Chile Vamos, están los libertarios por afuera, el Partido de la Gente fue finalmente el que dio los votos, pero así todo fue capaz de congregar lo que se necesitaba y pasó. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista de la efectividad legislativa es un triunfo del gobierno. Pero, como contraparte de esto, lo gana con a propósito del Mundial ayer, ¿cierto? Con un 1-0, con lo justo. Literalmente con lo justo. No busca construir acuerdos transversales que vayan más allá del eje izquierda-derecha tradicional. No logra convencer al mundo del socialismo democrático de que se sume a esto, entendiendo que eso también significaba algunas concesiones en el proyecto original. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, no es muy distinto a lo que vimos en los dos proyectos constitucionales, ¿cierto? La renuncia a buscar un mínimo común denominador que pueda haberle dado más estabilidad y legitimidad política a la ley en el largo plazo. Y finalmente el gobierno dice, mejor, como es el dicho, pájaro en mano que 100 volando, ¿cierto? Renuncio a esa transversalidad, que es cierto que al mundo empresarial le habría gustado, y es cierto que esto quizás puede cambiar mañana, pero prefiero abrochar el triunfo ahora con lo que hay. Esas son dos observaciones de forma. Sí, y en eso me parece que hay una comparación inevitable con lo que no hizo el gobierno anterior, ¿no? O sea, este gobierno, por lo menos en un ámbito, en el de economía, dijo, voy a aprovechar de inmediato mis primeros meses, cuando todavía la coalición está un poquito más ordenada, cuando todavía puedo sacar las cosas adelante, y voy a priorizar esto. Y lo hizo y lo logró. ¿Qué es lo que nunca hizo el gobierno del presidente Boric? ¿No? Que estos primeros meses se los pasó esperando y haciendo campaña, digamos, para el plebiscito de septiembre, y pensando que el plebiscito de septiembre le iba a dar la legitimidad necesaria para convencer a los parlamentarios de sacar un montón de cosas adelante. Ya sabemos cómo funcionó esa apuesta, y por lo tanto este momento, que era el único momento probablemente en que el gobierno anterior podría haber cumplido con algo de sus promesas originales, en un escenario que era muy difícil en el Congreso, por supuesto, lo dejó pasar. Y ahí creo que hay una lección nuevamente que parecía bastante obvia desde el principio, ¿no? De que el momento de iniciativa política de los gobiernos es muy frágil, sí,
dura muy poquito, es muy efímero, se puede acabar cualquier día. Cualquier día pasa algo y perdiste la mayoría, o perdiste por lo menos la posibilidad de ser tú quien plantee la agenda. Y en ese sentido el gobierno creo que ha aprovechado estos primeros meses donde han pasado un montón de cosas, donde ha perdido popularidad, donde estaba el bencinazo, pero pese a todo logra sacar un primer proyecto. Yo creo que en muchos aspectos a mí me parece un muy mal proyecto, lo explicaba un poquito en las columnas. Yo creo que la rebaja del impuesto a las empresas del 27 al 23% es súper razonable, siempre y cuando tú lo compenses, que no se hace. Luego hay un montón de regalos tributarios que creo que no tienen ningún sentido, más allá de favorecer a algunos grupos pequeños de interés. Y a mí lo que más me preocupa es lo que viene ahora, porque en el fondo este proyecto deja un país totalmente desfinanciado, un presupuesto desequilibrado, lo reconocen las propias cifras del gobierno, y ahí tú tienes dos opciones. O aceptas el déficit y por lo tanto te vas endeudando cada vez más, superando incluso estas especies de líneas rojas del 45% del PIB que se habían establecido, o dices, bueno, entonces ahora tengo que sacar la motosierra, ahora sí que sí, no hay otra, porque ahora sí que es verdad que no hay plata, porque decidimos dejar de recaudar mucha plata y por lo tanto hay que meterle la motosierra. Y quiero ver qué va a pasar ahora con esos recortes que ya se están dando en la discusión del presupuesto 2027. Ya, sí, me parece interesante. Yo creo que el concepto de chorreo, ¿cierto?, tiene una carga peyorativa por razones obvias, pero yo creo que en este caso pareciera ir en ese sentido el espíritu del proyecto. Yo no soy economista, pero esta idea de generar un clima de negocios, facilitar la circulación de capitales y que los grupos que más plata tienen puedan empezar a moverla en el mercado, se da en la esperanza de que eso finalmente redunde en un beneficio colectivo, ¿cierto? Y yo creo que ahora no queda otra cosa que, más allá de tus sensibles aprehensiones, Daniel, no queda otra cosa que esperar para ver si esta cuestión va a generar o no beneficio colectivo, ¿cierto? O sea, como que claro. esta es como la para los talentos. O sea, al final del gobierno vamos a tener que ir a decirles, bueno, a ver, les aprobamos este proyecto, ¿cierto? Bajo la promesa de que iba a generar un clima económico favorable para los grandes empresarios, pero que también iba a redundar en su situación, señor de clase media, de sectores populares. Bueno, ¿ocurrió o no ocurrió eso? Claro, ahora, como sabemos, correlación no implica causalidad. Y eso, le pasa a todos los gobiernos, obviamente. O sea, un gobierno puede hacer fantástico sus medidas económicas, pero hubo una guerra en Medio Oriente, cambiaron las condiciones de comercio internacional, cayó el precio de los commodities y fregaste, digamos. Y tú puedes haber hecho todo muy bien y tus cifras van a ser malas y viceversa. Hay gobiernos que también hacen muy mal la pega, pero las condiciones lo favorecen. Y obviamente lo que pueden hacer los gobiernos sobre la economía es un factor de un montón de cosas que deciden. Entonces, claro, es como decir, mira, estos primeros meses del gobierno han sido terribles en crecimiento y en empleo. Bueno, pero no es que sea culpa del gobierno. Por supuesto. Que lo hablábamos el otro día con el exministro Izaguirre, nos decía, y probablemente los siguientes meses van a ser bastante mejores por otra serie de condiciones que tienen que ver con la inversión minera, etcétera, y que tampoco tienen mucho que ver con el gobierno. Entonces, por supuesto, al gobierno se le va a evaluar por lo que digan las cifras, eso es evidente y pasa con todos los gobiernos, lo que no significa necesariamente que esas cifras se deben exclusivamente a Estoy de acuerdo. Si esta reforma era buena o mala, o si las medidas fueron bien o mal tomadas. Hay un montón de factores más impredecibles en eso también. Estoy de acuerdo, pero también, como reconocí Izaguirre, el relato que va a formar el gobierno va a ser que esto está ligado de alguna manera a esta reforma en el escenario de que los números sean positivos, y ojalá más positivos que la mera inercia del cambio en las condiciones internacionales o de la minería, sino que haya realmente un influjo de esto. Eso no lo sabemos. La otra cuestión que hacía, no sé si quieres referirte a algo más respecto de eso. No, creo que está ok. Recomiendo igual, me recomiendo que en la columna la columna que escribí el domingo hablo de el tema básicamente de quiénes son los ganadores con la reforma, pero en columnas anteriores creo que también, y lo hemos hablado acá en el programa Cristóbal, hablan un poquito de esta impronta muy Chicago Boy, a mí me parece un poco simplificadora de la situación económica, en la cual el gobierno como que pone un poco todos sus huevos en la canasta de aquí la solución es bajar impuestos, y bajando impuestos esto se arregla. Que parece una solución un poquito
antigua, creo yo, que no tiene muchos referentes internacionales que digan que eso efectivamente por sí solo provoca un gran cambio en el crecimiento, y que creo que es muy peligrosa por lo que te decía antes, porque le da alas a la posibilidad de hacer recortes sociales que van a ser, creo, bastante dolorosos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Esta no es la reforma que permite pensar en cambiar la matriz productiva de Chile e invertir en innovación pensando en los próximos 30 años. No hay nada, sí, no hay nada. Sí, ahora, de eso yo no lo he visto prácticamente nadie en la discusión política, así que, bueno, y de Kast tampoco lo esperaba. Lo que sí mucha gente esperaba era ver el primer test de esfuerzo del gobierno en la calle, ¿cierto? Este es un gobierno que, parafraseando a Íñigo Errejón, nunca las derechas, más que la retórica, asaltar el palacio, ¿cierto? Más que la poesía, desde Piñera con sus parcas rojas en adelante nos han dicho que ellos son buenos en hacer la pega, en sacar la basura, ¿cierto? En hacer la pega en terreno. Entonces muchos estaban atentos a ver cómo actúa el gobierno en esta materia. Las encuestas que se han conocido indican que en general hay una mirada favorable. Yo no sé si en Coquimbo y La Serena dirán lo mismo, pero ¿cómo has visto tú, que seguramente has estado muy encima de la cobertura mediática, el accionar del gobierno? Sí, yo creo que eso es importante porque en general las catástrofes, aunque suena duro decirlo, ¿no? En términos políticos las catástrofes suelen ser una oportunidad para los políticos en general, no solamente para los gobiernos. Sí, para los alcaldes, por ejemplo, son los grandes protagonistas siempre de las catástrofes porque pueden centrarse en una pega que es muy bienvenida, que es la idea de, la autoridad está en terreno haciendo cosas súper concretas, pues lo estoy viendo ahí con la pala, lo estoy viendo con el impermeable, lo estoy viendo llevando, están haciendo algo que es concreto, que todos podemos ver, que es palpable y que es importante y necesario, ¿no? A diferencia de que la mayor parte del tiempo vemos a los políticos, especialmente a los parlamentarios, básicamente hablando, peleando y haciendo cosas que uno dice de primera, esto a quién le sirve. Más allá que sabemos que la realidad no es así, que el trabajo del Congreso es súper importante y todo eso, pero en términos de imagen pública y de percepción pública, obviamente, las catástrofes, insisto, es feo decirlo, pero es verdad, son una oportunidad para todos los políticos, y por eso tú ves a los parlamentarios desplegados en terreno en algo que no es su pega realmente, pero bueno, están ahí tratando de aparecer, algunos más de ayudar, algunos más de ayudarse a sí mismos, apareciendo con los focos. Y para los gobiernos también, porque claro, es un test, ¿no? Es un test de esfuerzo, como decías tú, de qué capacidad tienen de efectivamente aparecer como eficientes, aparecer como que son capaces de prevenir los problemas, que son rápidos y diligentes en su actuación, etc. Y a mí me parece que, viendo especialmente los resultados de las encuestas de estos días, la percepción general es que estuvieron a la altura las autoridades. Creo que al gobierno esto le da un cierto respiro en cuanto a mostrar, primero, una agenda en la cual evidentemente nadie puede echarle la culpa al gobierno de esto, es una agenda provocada por una catástrofe, que le permite, por lo tanto, salir de las recriminaciones políticas, y donde además se puede mostrar en eso, en la eficiencia, en el terreno, en el hacer, en el decir, nosotros nos levantamos temprano, nosotros prevenimos. Además, este fue un sistema frontal que efectivamente fue muy anunciado. Esto no es un terremoto, ¿no?, que te agarra de repente, ¿no? Fue muy anunciado. Varios días antes todos sabíamos que iba a ser un sistema frontal muy poderoso. Los medios de comunicación también se prepararon para la cobertura. O sea, hubo también todo el tiempo necesario, todas las preparaciones y todos los anuncios para que aparecieran desde el primer segundo en terreno y no hubiera la crítica que casi siempre se hace en estos casos, que es que las autoridades llegan tarde. Claro. ¿No? Que el primero o el segundo día de una catástrofe nos llenamos de vecinos diciendo aquí no ha venido nadie del gobierno, aquí los únicos que están son los vecinos o los bomberos y no ha llegado nadie de la autoridad. Como esto era previsible, ese tipo de cosas pasaron menos, me parece, y eso obviamente abona a la percepción pública de que la autoridad hizo la pega. Sí, estaba pensando, ¿hay alguna discrepancia en todo caso respecto de qué zonas hay que decretar catástrofes? Esas cuestiones van a ocurrir siempre, ¿cierto? Me imagino que van a haber evaluaciones asimétricas en algunos casos. Pero en general yo coincido contigo. Yo creo que la percepción de la gente es que el gobierno en esto, ¿cierto? Donde la cuestión ideológica, aquí no hay batalla cultural que valga, ¿cierto? Aquí hay que ir a hacer la pega, y en ese sentido pareciera que la evaluación es positiva. Sí, ahora, déjame agregar algo, porque siempre se empiezan a dar todas estas discusiones, ¿no? Es que hay que declarar zona de catástrofe, es que hay que declarar estado de emergencia, que muchas veces también me parece que son
declaraciones bien políticas, porque lo importante ahí es, bueno, esa declaración ¿Qué implica? libera algo, implica algo que es necesario e indispensable en este momento, o no. Esa debería ser la discusión más que ponerle Claro. un nombre. Y en este caso el gobierno rápidamente anunció que va a recurrir al 2% constitucional, que es, la Constitución dice que en caso de catástrofes el gobierno puede como apropiarse de un 2% del presupuesto sin pasar por trámites, digamos, y destinarlo a algo. Lo que de nuevo demuestra lo complejo que es quedar en una situación fiscal tan comprometida, porque el miércoles aprobaste una reforma que te deja bajo la línea de flotación en cuanto a tus ingresos, y ya el jueves tienes que estar diciendo, y además pónganle esto un 2% adicional, una déficit, digamos, porque hay catástrofes. Y a ver, y esto pasa un día después de que aprobamos la reforma. ¿Qué va a pasar cuando hay un terremoto? ¿Qué va a pasar cuando hay inundaciones? ¿Qué va a pasar cuando hay incendios forestales? Todo el tiempo en Chile hay catástrofes que además obligan a sobregastar con respecto a lo que tú ya considerabas. Y te amarraste las manos con una ley que te deja con un déficit fiscal súper importante. Entonces creo que también eso de nuevo demuestra que me parece que estamos cometiendo un acto de irresponsabilidad que ojalá se pueda reparar un poquito más temprano que tarde y decir, tenemos que buscar por dónde equilibrar este presupuesto, y ojalá el equilibrar el presupuesto, ya sabemos que no es, quedó claro, no puedes negar los fondos de emergencia en una catástrofe, no puedes negar los fondos de emergencia en un terremoto. Entonces, ¿qué tipo de gastos te vas a recortar? Sí, yo en otra arista de este mismo debate he estado atento a la cobertura de los medios y me llama la atención, por ejemplo, otro día leí el titular del Mercurio, se presenta esta situación en un marco de grandilocuencia, severidad. Esto es una crisis inédita en la historia reciente de Chile, de tal manera también de subir la apuesta, pues, de cierto decir, aquí realmente nos estamos enfrentando a una cuestión terrorífica y por lo tanto el gobierno la tiene muy difícil, de tal manera, estamos todos resfriados aquí, de tal manera de decirle a la gente, ojo, esto no es cualquier cosa, ¿cierto? Aquí realmente el gobierno está enfrentando a una catástrofe sin precedentes, ¿cierto? O sea, me ha llamado la atención cómo en general los medios lo han presentado de una cierta forma que lo hace ver como una calamidad, y en muchas zonas lo es, digamos. Claro. Y que yo creo que va alineado a esta sensación de oportunidad del gobierno. Claro, y bueno, y es una calamidad, es un sistema frontal que en muchos sentidos no tiene precedentes en muchos años en Chile, pero en Chile nos pasan ese tipo de calamidades todo el rato. Claro, cierto, claro. Siempre la probabilidad de que tengamos incendios forestales devastadores cada verano es súper alta. La posibilidad de que tengamos un terremoto importante que genere daños y obliga a reconstruir cada año es súper alta. La posibilidad, ahora más que nunca, con estos fenómenos meteorológicos de la crisis climática, de que tengamos temporales, inundaciones cada año, es súper alta. Entonces, sabemos que convivir con catástrofes y las erupciones volcánicas y las nevazones en el sur. Sí. Entonces, es parte de la preparación. Tú tienes que decir, bueno, probablemente nos va a tocar una catástrofe por año, por lo menos, si sabemos que es así la cosa. Entonces, me parece que sin duda está bien y me parece correcto que se destinen todos los fondos necesarios. Pero bueno, para destinar esos fondos tienes que ser responsable y tienes que tener un presupuesto cuadrado. Oye, hay un último tema que no quiero que se nos escape, que no estaba en el libreto, pero lo voy a añadir. La muerte de un carabinero en la región de Los Ríos, si no me equivoco. Y la forma como ha reaccionado el gobierno. La oposición, bueno, dice lo que tiene que decir, ¿cierto? Los parlamentarios de gobierno han sostenido que esto amerita endurecer nuestra legislación aún más, ¿cierto? Una ley Naim Retamal 2.0 están incluso pidiendo algunos. En algunos casos se hace difícil a esta altura seguir culpando al gobierno anterior, por cierto, porque estos crímenes se están cometiendo en este gobierno, ya bien entrado este gobierno. Entonces no puedes culpar el clima de impunidad, ¿cierto?, dejado por el octubrismo. Ya cada vez se hace más difícil ocupar esa estrategia, pero aún así se ha intentado desplegar en el debate público como que aquí los comunistas son los que quieren
revertir la ley Naim Retamal u otras piezas legislativas, tratando de demostrar que cuando se te viene la noche, a veces la mejor defensa es un buen ataque, pero me interesaría saber cómo lo ves tú. Yo creo que a estas alturas lo que ocurre en ese ámbito demuestra que este problema no tenía que ver sencillamente con cambiar la mano. Acá hay fenómenos delictuales estructurales en Chile y no cambian necesariamente porque llegue Kast al poder. Claro, es curioso porque son prácticamente las mismas declaraciones que hacían antes cada vez que ocurría un hecho tremendo, terrible como este, ¿no? Con la diferencia de que ahora estás al mando, o sea, ahora estás en el gobierno y ya no puedes ser sencillamente un comentarista que le esté echando la culpa de todo bueno, a esta altura al gobierno anterior. Y aquí sale lo peor de la política, esta demagogia penal de que no, escuchaba políticos, no, es que aquí sale gratis matar a un carabinero, por Dios. O sea, matar a un carabinero es el crimen con la pena más grave en Chile. No hay una pena más grave que la que hay para matar a un carabinero en Chile. Y son los mismos parlamentarios que aprobaron esas leyes. Y además el nivel de efectividad también en encontrar a esos asesinos es muy alta. Y prácticamente todos los criminales que han matado a carabineros en los últimos años están cumpliendo penas de prisión y están cumpliendo penas de cárcel que son en la práctica de por vida, por lo menos 20 o 40 años en la cárcel. Entonces, ellos lo saben perfectamente, ellos son los mismos que aprobaron esas leyes, que supongo que habrán leído, aunque sabemos que no siempre las leen. Y además esto de vincular este tipo de cosas, ¿no? La ley Naim Retamal es una ley que es bastante discutida no porque haga más difícil condenar al asesino de un carabinero. La ley Naim Retamal es discutida porque genera condiciones en las cuales puede haber impunidad por las acciones de agentes del Estado contra civiles, claro, que es lo que vimos de hecho en el caso Gatica. Entonces, estas mezclas son pura demagogia. Y claro, y uno hasta cierto punto dice, bueno, ¿en qué momento se cambia un poquito el discurso y se hace más cargo de que, bueno, de que estos son problemas obviamente estructurales de la sociedad chilena, que la violencia tiene que ser, por supuesto, atacada, pero que no es sencillamente echarse la culpa o tirar la pelota de un lado para otro cuando ocurren hechos como este? Sí, porque esa es la impresión a mí que me ha dado, por lo menos en esta discusión. No tengo tampoco yo la respuesta y la solución. ¿Te parece que pasemos a nuestra siguiente tanda con nuestro invitado? Vamos. Cuando voy a hacer un pedido por delivery, siempre tengo mi regalón. O sea, siempre me meto por Uber Eats, pero si quiero pizza, ya sé cuál pedir. Si necesito algo del súper o la tienda de conveniencia o el sushi, etc. ¿Pero no te pasa que alguna vez has querido dejarle a ese comercio 10 estrellas, premiarlo, agradecerle más? Bueno, este es el momento. Esta es la última semana para votar en los premios Uber Eats. Ya son 5 años de este evento, el único que reúne y reconoce lo mejor del delivery en Chile. Hay más de 18.000 comercios desde Arica a Punta Arenas en Uber Eats y el 62% de ellos son pymes. Ellos esperan tu voto y tu apoyo. Anda a premiosubereats.cl y vota hasta este domingo 26. Estamos de regreso ya en Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política nacional. Hoy nos acompaña el antropólogo, investigador del IES, del Instituto de Estudios para la Sociedad, además doctor en ciencia política y reputado comentarista de La Plaza, una voz muy escuchada en el debate público. Pablo Ortúzar, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá. Hola Pablo, ¿qué tal? Con la versión Sordon de Daniel. Acá estamos desde Nueva York. Oye Pablo, quería partir preguntándote un poco porque, a ver, hemos discutido harto en el programa en general, desde el año pasado, desde que era evidente que José Antonio Kast iba a ser el próximo presidente. ¿Qué es Kast, ¿no? ¿Y qué representa un poquito su figura? ¿Qué representa ahora ya su gobierno? ¿Qué tipo de derecha es? Ha habido harto debate desde la derecha iliberal hasta si realmente lo representan sus amistades con derechas tal vez más autoritarias, sobre si es una nueva versión del típico conservadurismo, sencillamente una UDI versión 2.0 o un gremialismo 2.0, si el factor Chicago Boy es lo más importante. ¿Cómo describirías un poquito esta criatura ya con cierto margen una vez que ya hemos visto cómo se ha desplegado en estos primeros 4 meses de gobierno? Sí, yo nunca tuve muchas dudas respecto al perfil de Kast, porque si uno veía su carrera y su trayectoria era básicamente una
restauración de los ideales que él considera como originales de la UDI. Entonces, para bien y para mal, eso es José Antonio Kast. Después, la discusión sería, ¿qué es eso? ¿Qué es, digamos, esta UDI original? ¿Qué significa que Jaime Guzmán sea tu referente? ¿En qué medida este pinochetismo, digamos, en qué se traduce este pinochetismo? ¿Qué variable de pinochetismo es también? Porque en el fondo no es avanzada nacional tampoco, la UDI. Claro. Entonces, y esa es una discusión vernácula, digamos. Y por lo mismo a mí me molesta mucho, o bueno, no me molesta tanto, pero me parece mal, digamos, que se intente como ir a preguntarle a Kast Mude, o no sé cómo se pronuncia su nombre, que es como un holandés, quién es Kast, no tiene ningún sentido. Y tratar de trasvasijar conceptos para digamos, publicar papers diciendo que en el fondo lo que dijo Kast Mude se aplica perfecto a Chile, me parece flojo, digamos, para dar de entender algo que efectivamente uno puede mirar desde perspectivas, digamos, aparatos teóricos más abstractos y desarrollados en otras partes, pero también uno tiene que hacer el esfuerzo de más o menos entender de qué estamos hablando, y para eso los que están en mejor posición son los chilenos, que más o menos pueden comprender cuál es la tradición de la que viene Kast y qué es lo que está haciendo. O sea, nada de lo que ha hecho ha sido sorprendente en ese sentido. Lo que era medio loco era decir, oye, este gallo es Orbán, ¿cachai? Porque por más que le haya saludado a Orbán o que lo haya ido a ver, nosotros sabemos, entendemos bien, entendemos mejor qué es la UDI, quién es José Antonio Kast dentro de la UDI, cuál fue el conflicto que lo catapultó, etcétera, etcétera. Entonces, en fin. Solo para cerrar ese punto y para ir al fondo de lo que tú planteas, esa explicación. ¿Tú entonces le quitas relevancia o consideras que es más bien una cosa del momento el que Kast se haya subido él a este carro de gobiernos que, ahí le podemos poner el nombre que quieran, digamos, pero de gobiernos de una derecha más radical o de una derecha no tradicional, porque él es el que dice que Orbán es su gran referente, él se pone como presidente de la fundación de valores que funda Orbán, él va a El Salvador a ver las cárceles de Bukele, él va a Argentina a sacarse la foto con la motosierra de Milei? ¿Tú crees que esos son factores más bien que no marcan el corazón del personaje y más bien son circunstanciales? Claro, es que hay un nivel en que esos son sus socios, muchos de sus socios internacionales. Ahora, cuando le han preguntado más específico, después ya dijo no, que su gran referente era Meloni. Que Meloni también te ayuda. También encuentro que decir que Meloni y Orbán y Trump y no sé, claro, son lo mismo, también es como flojera intelectual. No sé si. Claro, porque una cosa que a mí me preocupa también es como la operación de los mercados académicos, ¿cachai? Porque hoy día hay un fuerte incentivo para publicar afuera, desde Chile, en decir, oye, ¿sabéis que esto que está estudiando un académico que tiene muchísimas publicaciones y que es muy reputado en el circuito, qué sé yo, de papers en Europa o en Estados Unidos, se aplica perfectamente a Chile? Y yo hago un paper que dice, oye, mira, tus categorías funcionan perfecto acá, tenemos un caso más de tu objeto de estudio y por lo tanto aprobado. Y eso, nada, pues es medio flojo y además que no permite entender muy bien lo que está pasando. Y también, para los que quieran hacer política con esto, te pierdes. Te descoloca porque empezáis a reproducir un discurso que después la realidad comienza a ser cada vez más disonante con él y termináis, como decíamos en el sur, chiflando en la loma. Así se hace. Oye, estaba pensando a propósito de la UDI. La UDI se iba a estos congresos doctrinarios a punta de tralca. Sí. Y salía, después de varios días encerrados, ¿cierto? Diciendo, reafirmando 3 principios. Una economía social de mercado, vocación popular e inspiración cristiana. Si no me equivoco, esas eran como las 3 patitas. Y uno casi como que podía ver a Longueira en la vocación social, uno podía ver a Jovino en la economía de mercado, y muchos decían que, por lo tanto, Kast era como una especie de tercerismo que tomaba la inspiración cristiana, y pareciera que su ascenso tuvo que ver mucho con eso, ¿se acuerdan? Sin duda. Cuando Hinspeter va a cabildear votos para el acuerdo de unión en pareja, es Kast como jefe de bancada de la UDI, que le pone, creo que un signo par, con todos los diputados. Sí. Él era como en ese entonces el guardián, no de la billetera, sino del poto, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Más estaba en esa. Y me acuerdo que en ese entonces creo que Jovino Novoa le dijo, yo soy político, no predicador, como para ser
para que no se perdiera, que era más importante la billetera que lo otro. Y Jovino sí era el guardián de la billetera, sin duda. Claro, y como que le dijo que no te pierdas acá respecto de... Esa es una historia entretenida porque en el fondo la UDI, la apuesta de Guzmán que rompe con el integrismo católico, ¿cierto? Es que la apuesta de Guzmán es que uno puede conciliar la teoría política católica de la época, especialmente la de Recambre Osvaldo Lira, que es un integrismo católico muy duro, con la economía social de mercado, con la economía de mercado. Y esa tesis es la que él intenta llevar adelante, ¿cierto? Y utiliza para eso a teólogos como Michael Novak. El CEP es fundamental en articular esta discusión. De hecho, el primer libro del CEP lo edita Eleodoro Mate y es sobre la doctrina social de la Iglesia o el mercado y la opción preferencial por los pobres, porque estas cosas son compatibles. O sea, hay un esfuerzo teórico súper importante que muchas veces se pasa por alto. Y la UDI intenta, claro, hacer malabares y sintetizar esto en una época en que efectivamente había internacionalmente existía más o menos esta idea, en particular en Reagan, si uno quiere. Thatcher no le importaba mucho y a Deng Xiaoping no le importaba nada, pero... Sí. Entonces, esa es la herencia de José Antonio Kast. Él cree que estas cosas son compatibles, pero que tienen una relevancia, digamos, equivalente, que no se pueden dejar, y por eso no es raro que haya elegido a alguien como Quiró como ministro, ¿cierto?, de Hacienda. Entonces, es una cosa interesante en sí misma, digamos, como en Chile, el perfil que intenta construir José Antonio Kast, que es el que ya está presente en el proyecto de Guzmán. Ahora, lo que me parece interesante es que, habiendo sido Kast el tercerista de la inspiración cristiana y Jovino el de la billetera, ¿cierto?, el de la economía de mercado, y entendiendo esta síntesis que se trata de hacer de cuestiones que no necesariamente van juntas, pero que tú puedes tratar de amalgamarlas en un proyecto político, los 4 meses que van de gobierno dan la sensación de que Kast hoy no decir es el Jovino, digamos, pero pareciera que ahí está la apuesta principal. Y lo hemos comentado aquí con Daniel. Yo no le llamo neoliberal porque es un concepto que a veces también es muy, muy difícil de perimetrar, pero sí he visto 2 cuestiones más o menos claras. Primero, con el libro de Álvaro Vergara al respecto, que trata más o menos de limitar tipos de neoliberalismo. Sí. Pero ya me pone neoliberal, da lo mismo. Pero he visto 2 ideas claras. Primero, esta idea de que, y que le dice Quiroga a los empresarios, el Estado tiene por función crear un clima de negocios, ¿cierto? Pero ustedes tienen la iniciativa y nosotros tenemos que preocuparnos de crear el andamiaje para que esto ocurra y no mucho más que eso, ¿cierto? Crear oportunidades para los que menos tienen y no mucho más que eso, ¿cierto? Ahí podemos ver si eso tiene o no que ver con la idea de subsidiariedad, pero es básicamente una idea de que es el ámbito del mercado. El Estado es un habilitador. Exacto. Sí. Y la otra idea que Kast la ha repetido y que está presente, creo yo, en el subtexto de ese diálogo que tiene con una señora en un encuentro, si no me equivoco, en la Araucanía, donde Kast como que la increpa y le dice: usted, señora, en vez de estar quejándose, debería estar contenta porque la señora que tiene plata, las familias pudientes, con su mérito y su esfuerzo, tienen un país que les permitió salir adelante. Esta idea de que lo que tienen, en verdad, es tuyo. Creo que son 2 eventos separados, pero en la misma época. Se agarró con un niño y después con la mamá. Sí, pero el otro fue su discurso en este evento de digamos, de la reunión de empresarios Exacto, esa ya. Ese discurso dice entonces hay que agradecerle a los empresarios. Esta idea de que básicamente lo que tú tienes es tuyo. Ya sea por esfuerzo, mérito, talento, claro. Suerte, llámale como tú quieras, ¿cierto? Pero no hay una injusticia estructural en el mundo que haya que corregir, que es como generalmente piensa la izquierda, sino que la desigualdad está producida por cuestiones que están asociadas al mérito, al esfuerzo, al talento, y que hasta cierto punto el gobierno lo ha defendido cuando trata de revertir la reforma educacional de Bachelet y habla del mérito de las familias. Sí, hoy día el concepto que decidieron poner adelante fue el de mérito, sí, efectivamente. Mérito. Y en eso es interesante también porque en el fondo este esfuerzo de arrimar, ¿cierto?, el pensamiento católico con la economía de mercado tiene como consecuencias extrañas, y una de ellas es un cierto grado de protestantización de la ética del trabajo en el mundo de la UDI y en el mundo de José Antonio Kast. Entonces es un discurso muy del esfuerzo individual, del trabajo como un camino, algo que te acerca a Dios, ¿cierto? De un camino de salvación que se da a través del esfuerzo, el orden, la virtud, cosas que en la tradición católica
son menos marcadas, digamos. Sí. Y que justamente un poco lo que trata de hacer Michael Novak, que tiene un libro que publicó el CEP a comienzos de los 90 ya, que se llama la ética católica y el espíritu del capitalismo, sí. Donde él trata de relativizar la idea de que solamente los protestantes tienen afinidad con la ética capitalista. Claro. ¿Sí? Y trata de mostrar que en fondo hay una versión del catolicismo que perfectamente calza con los valores y las virtudes del capitalismo de mercado. Entonces, Kast claramente juega en esa cancha, y ese es un trasfondo ideológico y ético súper fuerte. Digamos, no es algo como irrelevante para nada. Pablo, y en eso tú decías recién, no es casualidad que haya elegido a alguien como Jorge Quiroz para ser ministro de Hacienda. Justo estábamos hablando antes con Cristóbal de este primer gran triunfo del gobierno, que es haber logrado aprobar casi indemne, diría uno, el proyecto de mega reforma que redactó Quiroz, que llevó al Congreso y que lo sacó más o menos en sus términos y en sus condiciones. ¿Cómo ves que marca eso al gobierno, el hecho de haber sacado adelante un proyecto que es bastante, yo diría, purista en su inspiración, no voy a usar el término neoliberal, pero más liberal clásica, si se quiere, ¿no? En términos de aquí lo que hay que hacer es sencillamente bajar impuestos, entregar además una serie de concesiones también a los grupos más acomodados, porque eso va a generar más inversión y eso va a generar más empleo, y no mucho más. Da la impresión de que es un proyecto bien unidimensional en su mirada en torno a eso. ¿Cómo ves que eso marca un poquito el comienzo del gobierno? Bueno, es una apuesta, obviamente, y la tesis de que al liberar como a los espíritus animales, ¿cierto? El deseo de ganancia, la economía debería crecer, y eso debería crear más puestos de trabajo, y eso debería incentivar aún más la inversión y las ganas de generar riqueza. Claro, o sea, dadas las circunstancias en las que se encuentra la economía chilena, y dado que no hay ninguna propuesta alternativa, que es el otro tema, yo entiendo por qué se está siendo aprobado, digamos. Porque además sería distinto que la izquierda dijera, bueno, no sé, aquí nosotros tenemos nuestra propia propuesta para salir de este asunto, pero la verdad es que no la tienen. Y por lo tanto, que es la última persona de pie. Ahora, si no pasa eso, que debería pasar más o menos rápido, digamos. O sea, no tan rápido, no es que de un mes a otro van a llegar los... Pero en el fondo, en un año y medio debería verse una reactivación. Ahí ya ver las fuerzas creativas del mercado y vamos a quedar en un páramo, porque tampoco es que haya otra propuesta. No, sí. Y mucho del discurso sobre la industrialización y el valor agregado también es bien extraño. Me abisma un poco esa visión de la izquierda de que Chile produce... El que lo lleva más a la caricatura el profesor Canales, que decía que básicamente el norte eran como unos calicheros con una pala y una picota y como un balde. Cuando la industria minera chilena es hiper intensiva en tecnología, en profesionales, es una industria súper compleja, pero la tratan como si fuera ir y como sacar minerales con una palita, ¿cachai? Ahí hay una visión de la izquierda respecto a nuestra matriz productiva que es medio simplona, digamos. Entendiendo que la crítica igual vale, que uno siempre puede complejizar los encadenamientos productivos y todo el cuento, pero en el fondo no es que Chile sea un país, no somos como, no sé, esos países monoexportadores de África, digamos, o los países bananeros de Centroamérica en su época. Lo que te quería preguntar, Pablo, era lo que viene ahora, porque ya aprobada, ya ganada de alguna manera esta primera batalla en el tema de básicamente bajar los impuestos. El tema que ahora está planteando el gobierno ahora viene el tema del empleo, ¿no? Las cifras de desempleo son muy malas, lo sabemos. Sí, se llamó a esta comisión de expertos que hace una serie de propuestas, dentro de las cuales la que ha generado más polémica es esto de flexibilizar el conteo de las horas para que en ciertos momentos del año puedas haber hasta 52 horas de jornada laboral, que luego se compensan en otros horarios. Y eso ya abrió una disputa política, aunque todavía no hay un proyecto propiamente tal. Ya el gobierno abrió una disputa ahí, ya las exministras Vallejo y Jara salieron a contestar. O sea, ya se empieza a divisar en el horizonte que esa es la disputa que viene. ¿Cómo es eso también? Esa discusión donde de un lado se dice, a ver, aquí lo que se está haciendo es precarizar los derechos de los trabajadores, quitarle derechos que ya tienen adquiridos, violar compromisos de campaña como que no se iban a tocar las 40 horas, porque en la práctica sí se tocan en la forma de plantearlo, y por otro lado se dice, bueno,
aquí la situación de desempleo es muy grave y hay que hacer algo para salir de ahí. ¿Cómo ves esa que es me da la impresión de que es la batalla que viene? Claro, lo que pasa es que esta es la trampa de los ingresos medios, pues, porque en el fondo lo que tenemos logramos desarrollar una clase media precaria, y luego y la presión debido a esa precariedad es por seguridad económica. Como las clases medias buscan asegurar ciertos bienes fundamentales, y para eso miran hacia el Estado. Y el Estado dice, ok, vamos a comenzar entonces a generar estas seguridades y estas oportunidades a través del ámbito universitario, que ha sido una inversión, bueno, de la educación superior en general, que ha sido una inversión brutal, con retornos bastante dudosos. Y lo que empieza a pasar, claro, es que tú logras asegurarle cierto estándar de vida, pero a pocas familias, y el resto las vas moviendo de vuelta a la pobreza. Ese es uno de los problemas, que esa es parte de la trampa de los ingresos medios, digamos. Entonces hoy día el debate es, bueno, pero es que necesitamos, si flexibilizamos estas seguridades, más familias van a poder llegar a esta clase media, pero la clase media la clase media a su vez va a ser más precaria. Y por lo tanto, por eso es una trampa, digamos, no tiene una salida obvia. Y sí me parece importante que la derecha no puede perder de vista que este es el gran problema de Chile, digamos, que en el fondo necesitamos una visión de largo plazo de cómo Chile cómo apuesta Chile a convertirse en un país de clase media, y terminar, digamos, con esta situación de gente, de que la mayoría del país sea gente que al mismo tiempo es rica a los ojos, ¿cierto?, del Estado, y por lo tanto te tratan como rico y te toca una mala provisión estatal, y pobre a los ojos del mercado, y por lo tanto el mercado te ofrece, digamos, sus peores productos al mismo tiempo. O sea, que es la situación de la mayoría de los chilenos hoy día. Y eso la derecha no tiene esa visión de largo plazo, en parte porque justamente, como estamos viendo antes, los discursos políticos de la derecha tienden a ser súper moralistas y éticos, y pierden de vista la parte como más estructural y sociológica. Cosa que antiguamente la izquierda compensaba porque tenía discursos muy estructuralistas y sociológicos, solo que la última generación de izquierda también eran moralistas, éticos, y digamos, también andaban en Pablo, en eso. Sí, pero y para quedarme en el tema del empleo, porque creo que es la discusión que viene. Mi pregunta era más bien, ¿hay agua en la piscina hoy día para plantear algo como lo que aparentemente va a plantear el gobierno? Que es decir, miren, la situación es grave, la situación del desempleo es grave, hay que hacer ciertos sacrificios para que más personas puedan tener empleo. Se han dicho frases como que la verdadera precarización es estar desempleado, etcétera. O sea, y me pregunto si la sociedad chilena, que aparentemente ve como un avance, por ejemplo, el tema de las 40 horas, o en general ve como un avance los aumentos en el sueldo mínimo, o ese tipo de medidas laborales. Por algo Janet Jara fue la candidata al oficialismo, ¿no? Pues se entendía que ella representaba como la parte, comillas, exitosa de la gestión del gobierno. ¿Hay agua en la piscina para ese tipo de reformas? Que en el fondo la gente diga, sí, ok, para generar más empleo efectivamente hay que renunciar a ciertas cositas. Es que depende, por eso yo digo que la visión de largo plazo importa aquí, y lo otro es la credibilidad. En Chile en general las instituciones tienen poca credibilidad, porque cada vez que nos han dicho que algo es transitorio, queda para siempre. O sea, desde las cortinas en la casa hasta al IVA, porque tendemos a eso. Y claro, yo creo que hay una expectativa de mayores seguridades, pero en la medida en que esas mayores seguridades comienzan a convertirse en desempleo, obviamente uno dice, bueno, en realidad yo prefiero seguir teniendo trabajo que estar sin trabajo y sin una expectativa de tener un trabajo luego. Además que hay también mirar el mundo del trabajo. Yo creo que en esto tampoco hay que ser tan... Porque, por ejemplo, mucha gente que tiene un trabajo formal, por ejemplo, de 40 horas, que el discurso de Vallejo es, estas personas ahora llegan a su casa, abrazan a su hijo y son como felices y algo así. Muchas de esas personas tienen 2 pegas o 3 pegas. Entonces, en el fondo llegan a la casa y salen a manejar Uber o los fines de semana, etc. Entonces, es un mundo que es mucho más complejo, que yo creo que lo que el discurso alcanza, el discurso político, el debate político, alcanza a capturar. Pero la verdad es que a los políticos no les interesa mucho hacerse cargo de eso. Entonces, tienden a reducir todo como a dilemas. Cuando en verdad estamos enfrentando digamos, situaciones, campos que son más complicados, y donde debería haber más cosas arriba de la mesa. Pero yo creo que
bueno, dada la situación económica, como ha planteado Bravo, y los números que muestra, puede que haya incluso voluntad de flexibilizar el tema de las horas de trabajo. Sí, yo estaba pensando a propósito de este discurso más moralizante, más ético, al cual tú hacías referencia recién. Me ha parecido muy interesante esta tesis de que es Quirós, insospechadamente, el que ahora está articulando la batalla cultural que crea el gobierno, que la batalla cultural parecía que venía por los temas valóricos, pero que no nos dimos cuenta de que venía por otro lado, que venía por esta idea de hacer bien la pega, levantarse en la mañana, no sacar la vuelta. Que también es valórico. Digamos. Que también es valórico, sí. claro, exacto, pero nosotros generalmente cuando hablamos de temas valóricos pensamos en el ombligo para abajo. Sí, en general, ¿cierto? Hemos conversado harto con Josefina Arauz en el último tiempo acerca de la conceptualización de batalla cultural, dónde hay que poner los acentos. Pero claro, usualmente en Chile se entendía por batalla cultural, ya sea aquella que tenía que ver con el ombligo para abajo o aquella que tenía que ver con, ¿cierto? Aquello que Rawls llamaba el background culture, las cosas que pasan como atrás del Estado, en las universidades, en los clubes deportivos, las asociaciones gremiales, etc. Pero parece que se nos coló una batalla cultural que no estaba planteada, al menos así, por ejemplo, en la campaña. Esto no se habló así. Que esta idea de... Yo se lo decía a Daniel como medio en broma, pero el problema no es que Nicolás tenga dos papás. El problema es que Nicolás no paga el CAE. ¿Cachai? O sea, como que para allá tiene que ir la batalla cultural de este gobierno. Ya no preocuparse de lo que todo el mundo pensaba que se iba a preocupar, esta derecha conservadora, cartucha, ¿cierto? Sino que tiene que ver con esta otra vuelta que creo que de alguna manera... De todas maneras. Qué interesante, porque además coincide con ciertas corrientes y modas que hay que van en la misma línea, pero por otro lado, porque el retorno del estoicismo como filosofía pública, como autoayuda, tiene que ver también con esto, con decir, o sea, hazte cargo de tu vida. Tú puedes hacerlo, pero tienes que digamos, hacer algo al respecto. O sea, levántate, haz tu cama, todo ese cuento. Claro. Hay toda una corriente de autoayuda para jóvenes vinculada al estoicismo. Y en el caso chino, Xi Jinping lo que ha hecho es tratar de revivir el confucianismo como filosofía pública para contrapesar el aburguesamiento, en el fondo, de las clases medias chinas. Y que es lo mismo, es respeta las jerarquías, trabaja duro, da lo mejor de ti, hazte cargo de lo que está a tu alcance y no distraigas tu mente con las cosas sobre las que no tienes control, etc. ¿Cuál es el circuito intelectual que podría estar apoyando al gobierno en la formulación de estos conceptos, porque parece que, como claro, Quirós la tira y después queda para el mundo que opina, tratar de ver si ahí hay algo o no, pero no pareciera haber un cordón, digamos, académico, intelectual, como sí lo tiene el segundo gobierno de Trump. Dicen, a propósito de esta idea de posliberalismo, algunos que los convencen, otros que no, pero hay un círculo de intelectuales y académicos que parecieran estar trabajando en un cierto concepto que trasciende a Trump. ¿Tú crees que aquí podría haber algo así como un círculo de gente que está pensando en la conformación de esta derecha, no solo de Kast, sino pensando incluso más adelante? Yo sé que Hugo Herrera siempre criticaba el economicismo de la derecha, está el IES, ¿cierto? La Fundación para el Progreso, imagino que también debe estar celebrando la reforma de Quirós en este minuto. ¿Cómo ves tú? Claro, pero no hay ninguno de las anteriores, digamos, ha planteado esta reaproximación, renovar la aproximación entre catolicismo y una economía de mercado al hueso, digamos, sí. y una interpretación ética de esa reaproximación. Porque, por ejemplo, en el IES siempre hemos tratado de inyectar sociología a la ecuación de la derecha, con más bien menor que mayor éxito. Pero en el caso de lo que vemos acá es otro tipo de apuesta que justamente se la juega por una ética, por un tema de ética personal, del mérito, del esfuerzo, de levantarse temprano, etcétera, que está alineada con corrientes que yo creo que no están muy presentes hoy día, al menos no tan visiblemente en Chile. Como te decía, el confucianismo
el estoicismo. No hay centros de estudio estoicos o confucianistas, aunque los chinos acaban de sacar un libro bien interesante con Ueders, traducido por los propios chinos, y que es como una defensa al capitalismo popular de bienestar para todo el pueblo, algo así. Pero claro, parece ir por ahí, digamos, que no hay, ahí no hay un... Y el proyecto este de reunificación, que el CEP fue el articulador en los 80 y comienzo de los 90, el CEP lo abandona después. Hoy día el CEP no se trata de eso. No. O sea, el CEP no está buscando ver cómo compatibilizar la moral cristiana con el capitalismo de mercado. Eso ya como que fue algo que triunfó nomás y listo. Bueno, tendrían que hacerlo ustedes con Axel Kaiser, pues. Ahí Sí. una especie de fusión. Sería bien complicado. Aparte, claro, y lo otro es que... ¿Qué ideas son esas, por el amor de Dios? No, Además, claro, como... Sí, porque además, claro, también lo otro es que ahí hay varias tensiones que están a la vuelta de la esquina. Pues estas son visiones bastante más colectivistas que individualistas. Por ejemplo, el caso del confucianismo, la idea de respeto por la jerarquía, respeto por los mayores, trabajo, autodisciplina, etcétera. Es una cosa que no... Ahora, esos diálogos existen. La tradición cristiana tiene mucho de estoicismo. Crece durante el periodo en que el estoicismo está madurando, además. Y por lo tanto, el debate entre cristianos y estoicos y la mezcla de elementos y el catolicismo, el cristianismo contiene muchos elementos estoicos. En su momento hay un intento por construir un diálogo con el confucianismo, por parte especialmente de los jesuitas, Mateo Ricci y todo eso, que ha interrumpido, pero no es algo que haya desaparecido. Y efectivamente, claro, uno podría pensar que se podría empezar a construir algo ahí, pero hoy día no existe. Eso hoy día no está. Los quería llevar de vuelta un poquito al debate de la semana, precisamente volviendo a lo que decías tú, Cristóbal, de que está esta idea de que el debate del ombligo para abajo, digamos, el debate valórico en términos de moral sexual, etcétera, desde el gobierno, no desde sus partidarios, desde el gobierno. Claro. Por eso. Esta semana obviamente ocurrió la presentación de un proyecto que generó harto impacto, que fue esto de escucha su latido, ¿no? La idea presentada por parlamentarios, especialmente republicanos y libertarios, y UDI, de que como requisito para que se pueda ejercer el aborto en 3 causales, el médico tenía que ofrecer a la mujer la posibilidad de escuchar los latidos del feto, si los hubiera en esa circunstancia, y que si la mujer se negaba, no podía acceder al aborto en 3 causales. A mí me parece una cuestión totalmente aberrante, pero bueno, está presentado el proyecto, y me parece interesante porque genera varios efectos. No es una cosa tan marginal. De hecho, el presidente del Partido Republicano le da su apoyo. Dice, yo estaría a favor de esto, ¿no? Y el gobierno queda en una encrucijada de la cual hasta ahora, por lo menos, no ha salido. La ministra de la Mujer evitó el tema, no dijo ni que estaba a favor ni que estaba en contra, sencillamente dijo que era un proyecto que era resorte de los parlamentarios. Sabemos además que si hay un ministerio en el cual cuando se conformó el gabinete uno dice aquí sí hay batalla cultural, era el Ministerio de la Mujer, que se pone una persona que ha hecho su vida política precisamente desde el activismo especialmente antiaborto en el Ministerio de la Mujer. Entonces, si bien es cierto que no es una iniciativa del gobierno, no es que el gobierno plantee este tema, el tema sí aparece. Sí, por cierto. Y llega a niveles en los cuales el presidente del partido de gobierno, del Partido Republicano, por ejemplo, le da su apoyo. No sé qué dice eso sobre las fuerzas que apoyan al gobierno. Hay que entender que no es que toda la coalición esté apoyando esto, son algunos parlamentarios específicos, y de cómo va a manejar el gobierno también este tipo de cosas, ¿no? Porque probablemente se va a ir repitiendo esto de que parlamentarios, fuerzas afines vayan intentando empujar también un poquito esa agenda. No, claro, pero esto ya pasó, digamos, con el tema de la acusación constitucional también, contra el ministro Grau, ¿cierto? Que en el fondo hay una serie de partidos que están presionando desde la derecha al propio gobierno. Pero yo creo que lo que no se vio venir, lo que es sorprendente, es que la agenda valórica haya entrado por Hacienda. Que eso no... Claro, esa es la novedad. Que eso no lo vio venir nadie, digamos. Y ese debate está mucho menos pauteado que este otro. Si este es como un partido que se juega todos los años, todos sabemos quién es. Hoy día en la mañana está escuchando a Paula Walker y después le va a responder. O sea, conocemos a los actores más o menos y el resultado uno puede más o menos anticiparlo. Pero esta otra discusión es más inesperada, nueva. Pero Pablo, cuando dices los actores los conocemos, cierto, pero ahora la diferencia es que esos actores están en el gobierno.
O sea, la diferencia con respecto a esta misma discusión que el diputado de Urruticoechea presenta estos proyectos medios provocadores todos los años, estoy de acuerdo con eso. La diferencia es que ahora él es un parlamentario de gobierno, la diferencia es que ahora el partido de gobierno dice nos parece un buen proyecto, la diferencia es que hay una ministra que no prefiere no tomar partido, ni a favor ni en contra. O sea, ¿hasta qué punto el hecho de que parlamentarios oficialistas sean ahora los que estén presionando puede o no complicar al gobierno en su agenda? ¿O tú crees que no, que el gobierno está en disposición de hacerse el leso, digamos, y dejar que esto pase sin comprarse conflictos con ningún sector? O sea, lo que hacen frente a estas situaciones yo creo que es contar votos, administrar el conflicto, probablemente no meterse mucho, tratar de que la oposición pague costo en la discusión, pero en el fondo es administrar estas tensiones de de coalición. Que eran muy, muy previsibles, justamente porque esto pasa todos los años y los mismos actores hacen lo mismo todos los años. Sabemos, el gobierno también sabía que esto iba a volver a pasar. De hecho, esto es mucho menos sorpresivo que el tema de la acusación contra Grau, que yo creo que ahí en verdad no se la esperaban, y menos mientras se estaba discutiendo la mega reforma. Sí. Pero va a ser eso, o sea, son temas como de administrar no es disidencia, pero es como las tensiones internas, y probablemente estas cosas van a ser noticias harto tiempo, opiniones para acá, opiniones para allá, pero yo dudo que llegue como a tener éxito, digamos, una propuesta así. Si es que es cierto que Piñera, que intentó llevar a la derecha a un lugar fuera de la sombra de Pinochet, ¿cierto? Sí. Mucho más de lo que Eugenio Tironi está dispuesto a reconocer. Yo creo que eso es... Tengo que redactar la respuesta a Tironi, pero a mí me parece impresionante que él diga que Piñera casi que fue un freerider solo, así un llanero solitario, tratando de... No, había un proyecto ahí. Es un proyecto, sí. Está lleno de gente, son ministros, son centros de estudio. O sea, que eso no fue como que Piñera un día se despertó y dijo, ¿sabéis qué? No estoy ni ahí con Pinochet, yo solo. Y todo un gobierno de pinochetistas. Sí. Eso no fue lo que ocurrió. Y si bien nosotros no le ponemos el mote de derecha liberal a los dos gobiernos de Piñera, en el contraste con Kast, pareciera que sí, si hay que elegir, digamos, un apellido, o no sé cómo le queramos. Es que es una derecha no pinochetista. Yo creo que claro, eso y ahí, claro, hay como que desmenuzar qué es el pinochetismo. Que en los 90, el liberal, por ejemplo, estoy pensando en Alamán, estoy pensando en el mismo Piñera, estoy pensando en Espina, estoy pensando en Matei, se les llamaba a los liberales básicamente por una cuestión política, no por una cuestión moral. Exacto. Era política porque no querían los enclaves autoritarios y querían reformar la Constitución. Ese era el liberalismo, era como un liberalismo más a la Jocelyn Holt, más a la Oscar Godoy, que a la Álvaro Fischer. Era una derecha democrática. Claro, y le llamábamos liberal porque en ese entonces esos eran los conceptos. Sí, era gente que yo creo que había mirado el caso español con buenos ojos. Claro, Adolfo Suárez, ¿cierto? Una derecha que rompe con la sombra del dictador. Ese es como el ejemplo. Ese momento piñerista, por así decirlo, pasó. Tenemos otra hegemonía ahora, ¿cierto? Que es ocupo la palabra en forma laxa, ¿cierto? Otra hegemonía hoy día que es la de Kast. Que es muy paradójica porque finalmente el gesto de Piñera de evitar una militarización definitiva del estallido social, no sacando las tropas, digamos, y abriendo la posibilidad de este acuerdo, es la que termina al mismo tiempo validando o dándole curso a que la derecha más autoritaria gane fuerza, porque la lógica es, bueno, si a Piñera, que era un tipo demócrata y que trataba de buscar acuerdos, lo trataron de esta manera, bueno, entonces, ¿para qué vamos a seguir tratando de ser tan amigables, tan buena onda y tan democráticos? Podemos votar por Kast tranquilamente. Correcto, sí, aquí nadie sabe para quién trabaja además, pero sí es cierto. Y esta nueva... así como hablamos de que Piñera no era un llanero solitario, sino que había un proyecto. Pensemos que en Kast también lo hay en este caso. Sí. Lo que pasa es que el proyecto, y en eso es importante, y que también va a estar en la respuesta que tengo que armarle a Tironi, la idea de una derecha que se construye al alero de lo que fue la concertación en sus primeros años, es muy potente en ese mundo. Sí, claro. De hecho, tenemos una derecha que le rinde tributo a... Bueno, Frey casi...
hoy día a Eduardo Frei, a Patricio Elwin, como fue una figura clave ya dentro de la derecha. Y el primero de Piñera, Ricardo Lagos. El primero de Piñera muchas veces se vendía como el quinto de la Concertación, ¿no? O sea, había todo uno. Yo estoy completamente de acuerdo. Exactamente. Y de hecho, la campaña del 2009 es una campaña que trata de copiar la de la estrella al arcoíris, y yo creo que hay antecedentes de sobra. Pero por eso me interesa la actual. ¿Crees tú que la actual es una reacción puntual, dada, cierto, la desconfiguración del paisaje político chileno de la transición que se dio en los días del estallido y posteriormente? ¿Crees que esto tiene posibilidad de ser prolongado en el tiempo? Piñera, cierto, era un proyecto, pero era mucho el personaje que era el que tenía que estar a cargo del asunto. ¿Ves otras figuras? Porque este es un gobierno que hasta ahora parece sin delfín, una cuestión que es interesante. ¿O crees? Por eso te pregunto, ¿ves aquí un proyecto, una posibilidad incluso de crear una coalición de largo plazo? Yo creo que esto es medio complicado, que la situación de Kast es un poco complicada, porque en el fondo tenemos el proyecto alternativo, que es el proyecto de Piñera y más o menos su entorno. Digamos que fue Matei ahora la que llevaba esa alternativa. Claro, pero la idea es, nosotros queremos reeditar la idea de crecer con igualdad. Uh-huh. El fondo, reconocemos, nos construimos desde lo que fue la concertación original. Elwin, Frei y Lagos son nuestros referentes, y desde ahí queremos trabajar. Y por lo tanto, nuestros enemigos son la nueva mayoría y el Frente Amplio. Sí. Ese es como el esquema de esa derecha. En cambio, la derecha de Kast lo que dice es: nosotros entendemos que lo que se hizo desde el 90 hasta la fecha le hizo daño a Chile, y queremos ser una alternativa, o sea, una alternativa democrática. No queremos volver a una dictadura, pero con directrices que no se cruzan ni con la concertación, ni con la nueva mayoría, ni con el Frente Amplio. Ahora, ¿cuáles son esas directrices? O sea, en ese sentido más parecida a la UDI de los 90. Exactamente. Pero ¿cuáles son? ¿De qué se trataría ese proyecto? ¿Cómo se reflejaría hoy día? Es bien complicado. Y de hecho, cuando le preguntan a Esquela en el podcast de Felipe Kast, que fue muy interesante, ¿qué opina de si él hubiera sacado o no a los militares de la calle? Él dice que sí. Él dice que sí. Perdón. ¿Te está llamando Esquella, Pablo? Sí. Parece. No. Tengo una alarma que ya no sé qué era, pero eso. Él dice que él todavía cree, pero claramente muy incómodo, que habría sido buena idea sacar a los militares esa noche, esa tarde. Sí. Y uno mira las consecuencias probables de eso hacia adelante. Sí. Y no solamente Kast no sería presidente, sino que básicamente la derecha probablemente no podría gobernar unos 50 años más, digamos. Sí, hay efectos mariposa que obviamente no sabemos cuáles son sus circunstancias. No tenemos idea, pero en el fondo... ¿Quién hubiera pensado que todo esto nos iba a llevar también a Kast? ¿Crees que solamente lo último que tengo para preguntarte, Pablo, ¿cómo ves la situación del Partido de la Gente? Y te lo pregunto porque creo que otra de las cosas interesantes que ha pasado en estos meses de gobierno, contra los pronósticos, es que Franco Parisi ha logrado consolidar esta vez sí una situación de referente o de líder de una fuerza política permanente, ¿no? No se ha repetido lo que pasó la última vez con Parisi, esto que se le desarmó rápidamente el esquema. Ahora se ve un Parisi que está liderando una fuerza que ha sido muy influyente, no le podrá parecer bien o mal su influencia, pero fue la única fuerza de oposición que hoy día está teniendo cierta influencia en cómo se tramitan los proyectos. Es la única fuerza de oposición que parece estar actuando con un cierto sentido estratégico. Y me pregunto hasta dónde crees que puede llegar eso, si esta vez sí da la impresión de que él puede consolidar algún tipo de proyecto pensando en 2030. Bueno, yo creo que sí, porque básicamente el problema que tiene, yo creo que esto Pamela Giles lo ve con mucha más claridad de lo que uno pensaría, digamos. Cuando se ve la operación del sistema político chileno, uno ve una república democrática con claros rasgos de captura oligárquica. En el fondo porque tiene dos lotes que están permanentemente enfrentados, uno con un discurso democrático extremo, el otro con un discurso aristocrático, pero que al final las consecuencias de las políticas que terminan generándose casi nunca los afectan a ellos.
Y por lo tanto, por lo tanto son discursos cada vez más estridentes, con resultados que en general se quedan bastante cortos. Frente a esa situación, históricamente lo lógico es que surjan alternativas demagógicas, que uno llamaría como que apelan al demos para elevar, ¿cierto?, a un líder que prometa pasar la escoba. No, Chávez frente al pacto de punto fijo. Siempre esa es la historia desde Grecia hasta ahora, eso siempre ha pasado. Claro, Franco Parisi entiende que él es ese demagogo que está en una posición aventajada y que en la medida en que la clase política siga en esta dinámica, su promesa de pasar la escoba va a ir cada vez ganando más popularidad y más arrastre. ¿Y te parece que ha mostrado como cierto talento estratégico en ese sentido? Sí, o sea, es buenísimo en ese ámbito, porque además recoge siempre cosas que están de moda, se muestra desprejuiciado, tiene esa capacidad para ejercer muy bien el rol de demagogo, ¿cierto? Y nada, pues yo creo que eso debería, más que nada, tratar de hacer reaccionar a los políticos profesionales que están ahí metidos legislando y en el gobierno, de tratar de destrabar ¿cómo se podría decir? Este embudo oligárquico del sistema político. Alguna vez estábamos de acuerdo con el tema de que necesitamos una tregua de élites para poder generar un nuevo pacto de clase. Entonces, y yo creo que eso todavía es necesario. Si no existe esa tregua de élites para generar un nuevo pacto de clase, lo que va a hacer es que la tregua va a ser, el embudo va a ser roto por un demagogo, que es lo que siempre ha ocurrido, digamos. Fue el caso de Alessandri y varios otros, digamos, en la historia de Chile y en la historia mundial son millones los ejemplos. Alessandri Palma. Alessandri Palma. El León de Tarapacá hace un siglo. Claro, que a él después como la oligarquía lo captura, ¿cierto? Lo procesa, se vuelve un viñatero y todo, pero cuando uno ve su ascenso al poder, es el de un demagogo que viene a romper un pacto oligárquico que tenía acogotado al país, digamos. Sí, bueno, vamos a ver cómo termina este gobierno, para en qué condiciones también, como te decía, tienen la posibilidad de ofrecer algo así como una continuidad. Sí, ha sido sorprendente y yo esperaba menos. Ha sido sorprendente su capacidad para generar legislación y para empezar, para ordenar, por lo menos para señalar un camino en cierto ámbito. Yo pensaba que iba a ser otro gobierno simplemente trabado y sin capacidad de avanzar para ningún lado, ¿no? Y hasta ahora ha mostrado capacidad de avanzar. Ahora hay que ver qué va a terminar. Daniel. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por habernos acompañado hoy día. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y felicitaciones por el podcast. El próximo lunes ya estamos todos en Santiago, Cristóbal, ¿no? Tenemos el lunes. Sí, yo siempre acá. Ya. No viajo tanto como tú. Ya, estamos. Dale. Chao. Ya. Chao. Animales Políticos fue presentado por Uber y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.